e iniciamos. Entonces el contenido que iniciamos hoy también nos va a conducir a lo largo de varios encuentros. Hoy desarrollamos sistemas sociales complejos, ya luego vamos a estar desarrollando sociedad del riesgo, que nos ayudan a entender el porqué del funcionamiento desde el análisis sociológico de los sistemas sociales que tienen una dinámica diferente a un sistema animal o a un sistema vegetal, por esas características propias que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos conocer en nuestra jornada? ¿Cuáles son las características de los sistemas sociales? ¿Cuáles son las formas de retroalimentación? Los conceptos de coevolución y adaptación en un sistema social y cómo la población humana se desempeña y se mueve con sus propias características en el marco de estas sociedades. Entonces, primeramente nos preguntamos por qué un sistema social o una sociedad es compleja y es adaptativa. En primer lugar, es compleja porque tiene muchas partes, tiene muchas conexiones, no es un sistema sencillo como puede ser un sistema mecánico que tiene partes que trabajan de manera independiente y un producto final sencillo. No, una sociedad tiene muchas partes, tiene subsistemas y tiene otra vez conexiones dentro de esas partes. Por eso es compleja. Y es adaptativa, porque en un sistema social, la retroalimentación propia del sistema, ese retorno de la información del producto a las interacciones, le va a ser muy útil a la sociedad, porque justamente le va a brindar esa habilidad para cambiar lo que necesite cambiar y adaptarse para sobrevivir en el ambiente en el cual se encuentra. Entonces, esa sobrevivencia permanente de las sociedades en un entorno y con sus cambios, y aquí hablamos del ambiente físico y del ambiente biológico, justamente se relaciona con la habilidad que le da la retroalimentación. Y eso es lo que vuelve a un sistema social mucho más adaptativo versus o comparado con otros sistemas. Entonces, estas interacciones que se dan entre esas diferentes entradas en el sistema social y en nuestro caso, las principales entradas van a ser los propios seres humanos, va a originar ciertas propiedades emergentes. Y propiedades emergentes vamos a conocer como toda característica que surge en una sociedad producto de la relación de los integrantes de ella. Es decir, dependiendo cómo se relaciona, imaginémonos una sociedad que es mi familia, ¿verdad? Dependiendo cómo se relacione mi mamá con mis hermanos, o mi papá con mis hermanos, o conmigo, van a ir surgiendo nuevas propiedades y dinámicas dentro de la familia que no existirían si no existiesen esas partes miembros y su relacionamiento entre sí. Es por eso que decimos que las sociedades tienen comportamientos distintos de acuerdo a las interrelaciones entre las partes. Y eso hace que funcionen en sinergia, es decir, cada nivel, cada relación me va a dar una propiedad mayor. Es decir, en la familia se van a generar unas propiedades producto de la interacción de sus miembros. Después, esa propia familia con sus miembros va a interactuar con otros grupos y va a generar nuevas propiedades, nuevas características que van a ser diferentes a las que están presentes en la propia familia. Y a eso le llamamos como sinergia o efecto de trabajo social conjunto. Se van relacionando estos diferentes comportamientos que se generan en cada una de estas sociedades. Entonces, esta propiedad emergente del sistema social
se va a caracterizar por lo que vamos a conocer como el comportamiento contraintuitivo. ¿Qué es el comportamiento contraintuitivo? Contra lo que se puede intuir. Curiosamente, lo que ocurre en los sistemas en donde está presente el ser humano es que parece que todo lo que sucede, las interrelaciones, la relación con el medio físico, el producto de la interacción entre las partes, todo parece indicarnos hacia dónde va la sociedad. Pero justo al momento en el cual se va a manifestar esa característica, sucede exactamente lo contrario. Bueno, eso es lo que se conoce como el comportamiento contraintuitivo. Muchas veces una sociedad actúa de manera contraria a lo que se espera, dentro de los procesos de análisis y reflexión. Esto ocurre porque los sistemas sociales no siempre van a responder específicamente a un procedimiento analítico y reflexivo. Principalmente el ser humano responde a las emociones y eso hace que el comportamiento contraintuitivo sea se encuentre bastante presente y sea bastante abundante en lo que son las sociedades humanas. Es muy común que el ser humano haga exactamente lo contrario de lo que se espera que efectivamente haga si es que actúa dentro del marco de la reflexión. Súper común. ¿Y cuáles son las principales propiedades emergentes? Son 6 que podemos conocer de los sistemas sociales. Una de estas principales propiedades emergentes es la distorsión de la información. Aquí siempre solemos dar el ejemplo del teléfono cortado. El ser humano, producto de la interacción, del diálogo y del compartir, y a veces ni siquiera se da cuenta de esta propiedad, tiende a distorsionar la información. ¿Por qué? Porque nosotros no somos máquinas. Imaginémonos que estamos dialogando con una amiga y nos cuenta un problema que tuvo en la facultad. Nos cuenta de que justo el profesor les dio un trabajo y les dio muy poco tiempo para poder terminar y tenía otros trabajos que entregar y se está desahogando y nos está contando la situación. Bueno, yo, amiga, le escucho, ella me está dando una información, ella me está contando, tengo un trabajo y no tengo el tiempo para poder terminar. Esa fue la información original. ¿Qué pasa? Yo después me voy y hablo con mi mamá o con mi hermana, ahora y le cuento, ¿sabes qué me contó María, mi compañera, que el profesor no les quiere luego porque les dio un trabajo y muy poco tiempo? Ese es un ejemplo de cómo se da distorsión de la información. ¿Por qué? Porque en ningún momento a mí mi amiga me dijo que el profesor no le quería o no me dijo nada el profesor. Me dijo que tenía un trabajo que era largo y que no tenía tiempo de terminar. Pero yo, que recibí la información, ya interpreté que había una mala intención por parte del profesor que les dio un trabajo y poco tiempo. Eso también es algo, no quiero usar la palabra normal, pero sí es algo recurrente por la misma característica que ya estuvimos hablando. El ser humano interpreta la información que recibe no solamente desde la reflexión, no solamente desde la parte racional, sino desde la parte emocional que tenemos. Y eso ocasiona de que prácticamente, por más mínima que sea, cuando tenga una persona muy reflexiva y muy analítica, siempre se va a dar un mínimo de distorsión de la información. Porque nos comunicamos en diferentes niveles y porque el ser humano también involucra siempre las emociones al momento que recibe información. Otra propiedad emergente es la propiedad de la negación. La negación es no querer reconocer o no querer aceptar una verdad cuando no coincide con mi creencia. Todos y cada uno de nosotros, desde ser humano, o sea, con nuestra esencia de ser humano, tenemos una creencia propia, tenemos un constructo mental de valores, pautas culturales,
en varios casos creencias desde el punto de vista religioso. Entonces, si en algún momento ocurre un suceso al que le podemos llamar el suceso verdadero, porque es algo que ocurre, no estamos hablando de un pensamiento. Yo me puedo rehusar a aceptar esa verdad porque no coincide con lo que yo creo. Esa también es una característica bastante recurrente en el ser humano cuando vive en un contexto de sociedad. Otra propiedad emergente es la burocracia. Y ojo, que bajo el contexto social, burocracia no se refiere a todos esos procesos que llevan tiempo para que finalmente se llegue a un resultado. No. Desde el punto de vista sociológico, la burocracia es la característica que tiene el ser humano que no es efectivo, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar muchas veces una situación inesperada. Esa es la característica sociológica de la burocracia y bastante común, sobre todo cuando hacemos el análisis de manera social. Ejemplo, ocurre esto que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Una gran suba a nivel internacional de combustible, afecta efectivamente a todo lo que es el transporte en nuestro país, tanto a nivel individual como a nivel público, a nivel de grandes transportistas. Y ahora se está hablando de todo un fondo de subsidios y el gobierno efectivamente tiene que subsidiar a la oferta o a la demanda. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar esta situación inesperada que no estaba prevista, como se dice en el presupuesto social. Cuando hablo de presupuesto social me refiero a la manera en la cual se gestionan las acciones en una sociedad. Por lo tanto, nos lleva un poco más de tiempo poder resolverlo. Esa es la propiedad de la burocracia. Cuando yo tengo una situación que es inesperada para mí, en la cual yo nunca pasé, nunca viví esa situación. Yo no estaba preparado, nunca, y ni siquiera me imaginé qué haría en esa situación, me lleva más tiempo resolver o enfrentar. Entonces, esa es la burocracia. Otra propiedad es la autoorganización. Todo sistema social tiende a autoorganizarse para poder mantener el correcto funcionamiento de sus partes. Entonces siempre va a tratar de que todos los miembros estén correctamente relacionados unos con otros, que existan unas relaciones bastante armónicas. No siempre se va a lograr, pero siempre se va a buscar esa relación positiva entre todos los miembros de una sociedad. Esa es la autoorganización. Otra propiedad es o son los dominios de estabilidad. Los dominios de estabilidad van a estar definidos por la retroalimentación. Toda sociedad va a poder comportarse con una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Esa retroalimentación es la información que vuelve a la sociedad después que se ha originado ya un producto y me indica, ¿estás haciendo bien las cosas? Tenés que continuar así. O no estás haciendo bien las cosas y deberías modificar algo de tu conducta. Eso es lo que vamos a estudiar, vamos a conocer bajo el nombre de la retroalimentación social. Y la dinámica de la retroalimentación social responde a una propiedad emergente que se conoce como dominio de estabilidad. Y finalmente, tenemos la propiedad emergente del ciclo de los sistemas complejos, que nos enseña que una sociedad está en permanente cambio, en permanente movimiento, va pasando por ciclos, por etapas. Ninguna sociedad permanece estable en el tiempo. Eso lo tenemos evidenciado en la historia de la humanidad y también lo tenemos evidenciado desde nuestra propia experiencia. Todos siempre vivimos en sociedad, desde la familia en la cual nacemos y que nos enseña las pautas culturales,
hasta que formamos parte de un grupo de amigos, un grupo de escuela, un grupo social, interactuamos con otros seres humanos y nos damos cuenta de que eso siempre está cambiando. Yo paso de grado en la escuela, tengo nuevos profesores, tengo nuevos compañeritos, voy a un grupo de amigos, probablemente es uno de los que se mantienen más a lo largo de la vida, pero en algún momento uno puede cambiarse de escuela, puede mudarse de barrio. Siempre va a haber alguna dinámica que ocasione que ese sistema social al cual yo pertenezco cambie. Y eso es lo que se conoce como la propiedad del ciclo de los sistemas complejos. Entonces son 6 las principales propiedades emergentes de estos sistemas sociales que son los que conocemos que intervienen en toda esa dinámica de cambio a lo largo del tiempo. Entonces, como estuvimos hablando, estos sistemas sociales son complejos, son adaptativos, se autoorganizan, tienden a buscar ese equilibrio que normalmente dura muy poco tiempo, pero siempre están en búsqueda de esa autoorganización hasta llegar al momento en el cual se adquiere cierto equilibrio que se pierde fácilmente, pero siempre se está en esa permanente búsqueda. ¿Y qué ocurre en nuestros entornos sociales? Sobre todo hoy en día que ya no hablamos de que exista un lugar inhóspito en el mundo. Siempre una sociedad nueva va a adaptarse a la comunidad preexistente. ¿Qué significa eso? Hoy en día a nivel mundial tenemos las grandes comunidades preexistentes bajo el nombre del país o de repente alguna institución. Y cuando surge una nueva sociedad, ejemplo, una familia, una pareja se casa, asume un rol social de formar una familia, y ojo que cuando hablo de familia no me refiero a que sí o sí tenga que haber hijos, ¿verdad? Me refiero al hecho social que cuando dos personas abandonan su familia de origen y forman un matrimonio o incluso mismo viven juntos, pero ya están unidos en el espacio físico, entonces ya se constituye una nueva sociedad. Tal vez al inicio, si no están casados todavía, no es una sociedad civil, pero sí, desde el punto de vista de la dinámica sociológica, ya es una nueva sociedad. Esa pareja que formó una nueva sociedad va a adaptarse a su comunidad preexistente. ¿Y cuál es su comunidad preexistente? Y es la característica del barrio, del lugar o de la ciudad a la cual va a vivir. Si es que la pareja vive todavía en la casa de una de las partes, pues adaptarse a esa familia original de una de las partes. Si están presentes en un país, adaptarse a las pautas culturales de un país, si es que no es su país de origen. Siempre la sociedad nueva va a adaptarse a la comunidad preexistente. Es muy poco probable que una sociedad nueva modifique a una sociedad previa, a no ser que esa sociedad, pues efectivamente, sea creada con la finalidad de inducir el cambio de la sociedad preexistente, que es cuando hablamos de una institución, hablamos de un grupo que busca un cambio a nivel político, a nivel más macro, en donde sí se puede ver que se busca esa finalidad. Pero principalmente lo que ocurre es que la sociedad nueva se va a adaptar a esa sociedad preexistente. Profe, y un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, le visitas, no sé, a alguien, a un amigo en otro país y te adaptas a su rutina, a su vida, y tipo empezás a ver tus horarios y adaptarte a lo suyo o algo por el estilo. Claro, o sea, en ese caso, digamos que si te vas solamente de visita, vamos a ver dos casos ahora. Si te vas solamente de visita, en realidad estás ejerciendo un rol más empático de que no te podrías ir a visitarle a alguien y querer cambiarle su ritmo de vida. O sea, podrías, pero no sería un proceso muy empático. Pero si vos te vas a vivir, porque imagínate, tenés una beca o te vas a trabajar y te recibe un amigo, empezás a formar una nueva sociedad con ese amigo porque te vas a vivir en su espacio, en su sociedad. Entonces, de hecho, que tenés que adaptarte. O sea, no,
podría darse el hecho de alguna persona, tampoco vamos a generalizar, que genere algún tipo de sensación de que quiera que se adapten a él. Podría ocurrir. Pero lo que más ocurre desde el punto de vista sociológico es que uno se adapta a la persona o al sitio al cual va. Eso es lo que socialmente ocurre con mayor frecuencia y es lo más común. Entonces, que si vas a un nuevo país, vas a empezar a trabajar, te recibe un amigo, una amiga, estás viviendo con él, vos te adaptarías al espacio que te da la persona, a los tiempos, a los ritmos. En primer lugar, luego, porque la persona ya conoce la dinámica de la sociedad nueva a la cual estás yendo, y otro, porque sos la nueva integrante de una sociedad que va y debe adaptarse a una comunidad preexistente. Entonces, siempre esa dinámica sociológica es la que se da en entornos sociales. Entiendo, profe. Súper. Y tenemos los dominios de estabilidad, como estuvimos hablando. Una sociedad se puede resistir al cambio, es decir, permanecer dentro de los límites, permanecer en las condiciones en las que estaba, o puede promover el cambio, que es cuando busca que se dé un cambio y vamos a tener una dinámica de retroalimentación positiva. Aquí tenemos que tener presente que el hecho de que lleven el nombre retroalimentación positivo o negativo no tiene ninguna relación con bueno ni malo, sino comportamiento ante el cambio. Una retroalimentación negativa es evitar el cambio y una retroalimentación positiva es fomentar el cambio, que se dé el cambio. No estamos hablando de que uno sea bueno y otro sea malo. Entonces, cuando estamos hablando de esta dinámica de retroalimentación, estamos hablando de los cambios que se den en un sistema social una vez que se visualice la necesidad o evitar el cambio y que va a darnos una serie de efectos en el sistema. Siempre la retroalimentación va a cambiar la dinámica del sistema. Por eso que se asocia con la palabra cambio. El hecho de cómo cambie la dinámica del sistema es algo que yo no puedo prever. Puedo tener una idea, una interpretación de cómo podría cambiar, pero el resultado final yo solamente lo voy a poder ver una vez que ocurra o no ocurra el cambio. Y vamos a ver dos ejemplos. La retroalimentación positiva. ¿Cuándo tenemos retroalimentación positiva? Cuando un sistema social, cuando una sociedad está inestable, cuando una sociedad empieza a ver algo que se está desarrollando en su interior que no le convence del todo, que piensa que podría mejorar, que un cambio podría traerle algún efecto dentro de la propia dinámica social. Entonces hablemos de dos ejemplos de retroalimentación positiva. Uno, a nivel país, a nivel de una sociedad más macro. Imaginémonos Paraguay, o sea, pensemos, Paraguay es un productor de carne. Tiene un importante cupo a nivel internacional de producción y venta de carne. Entonces Argentina ve que Paraguay está cada vez incrementando más sus cupos de venta de carne. Entonces ve una competencia, no, pero yo también soy productora de carne y Paraguay me está como haciendo la competencia y está ganando lugar. Entonces yo tengo que hacer algo, tengo que cambiar mi sistema productivo y decido cambiar mejorando la genética de mi ganado para que tenga mejor carne, mejor sabor y también sea bastante requerida mi producción a nivel internacional. Es un ejemplo de retroalimentación positiva cuando se ve una fuente de inestabilidad y eso genera que se conduzca al cambio a nivel social y se espera que ese cambio beneficie a toda la sociedad.
Un ejemplo más pequeño a nivel de una sociedad más micro, imaginémonos que tenemos un grupo de amigos o un grupo de amigas, como quieran, y somos 5 personas. Y tenemos relaciones amigables, siempre van a haber diferencias porque eso es normal entre los seres humanos, pero se empieza a visualizar que hay como una persona que está, vamos a decirle, trayendo mala onda, ¿no? Está descomponiendo el grupo, o es una persona que, no sé, en ese momento está con alguna condición que no cae bien en el grupo, o sea, algo está pasando. Y si quieren ponerle así un caso así extremo, es un grupo de amigas, una de ellas terminó con el novio y la otra amiga justo salió con el novio con la cual su amiga había terminado hace 3 meses. Así, drástico lo vamos a pensar en nuestro caso. ¿Qué pasa? En ese contexto hay una inestabilidad en el grupo. Hay una condición externa a las personas, pero que las involucra al mismo tiempo, que no permite que se dé esa relación armónica entre todos. Entonces, promover un cambio como el hecho de, no sé si excluir es la mejor palabra, ¿verdad? Pero es tratar de frecuentar menos a la persona con la cual no se están llevando bien, va a llevar a un cambio dentro de la dinámica del grupo, donde anteriormente eran 5, van a quedarse 4, pero puede fortalecer la unión entre esas 4 personas antes que terminar por completo el grupo de todos porque había una persona que no estaba cerrando. Puede suceder las dos, puede suceder que las 5 personas no se hablen o terminen relaciones de amigos de años, o puede suceder que las 4 se pongan fuertes y eliminen a una de las personas del círculo. Entonces, en ambos casos estamos hablando de una retroalimentación positiva. Y me dirán, bueno, pero en ese caso yo no veo nada de positivo. Por eso que ahí les decía que la palabra de retroalimentación positiva no hacía referencia a que sea bueno o mal, hacía referencia a la existencia de un cambio, de una modificación dentro del sistema social. Y es un tipo de estabilidad. Otro tipo de estabilidad es la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es oponerse al cambio, no permitir que ocurra el cambio, no cambiar de la dinámica social propia, específica de esa comunidad o de esa sociedad. Y aquí un ejemplo, este es un ejemplo sencillo. Un profesor le otorga a los estudiantes 2 horas de tiempo para terminar un examen. Todos los estudiantes o se prepararon mucho o el examen estuvo más sencillo, pónganle el nombre que quieran. Todos terminaron el examen en 1 hora. Ese es el suceso, eso es lo que pasó. Sin embargo, fue el primer parcial. Llega el segundo parcial después de unas semanas de desarrollo de clase y la profesora les vuelve a asignar 2 horas al siguiente parcial. Si en ese caso, bien sencillo, la profesora hubiese implementado una retroalimentación positiva, diría, no, en el parcial anterior todos lo terminaron en 1 hora, entonces para este segundo parcial 1 hora nomás ya les voy a dar para que resuelvan. Esa sería una retroalimentación positiva. Pero una retroalimentación negativa sería asignarles el mismo límite de tiempo por más de que tenga información de que lo pudo haber modificado. Esa es la retroalimentación negativa. Yo tengo información que me dice que yo puedo cambiar algo, pero yo decido mantener las condiciones como se encontraban porque considero que eso es lo mejor. Yo considero que el cambio en ese momento no es lo más adecuado. En eso consiste la retroalimentación negativa. Como también se puede dar una retroalimentación negativa así en un nivel micro, así a nivel familiar, les voy a abrir. No hay una buena relación en la pareja que tiene hijos, entre papá, mamá o la pareja. Sin embargo, deciden permanecer juntos
para la estabilidad emocional de sus hijos. Saben que algo no está bien, saben que tal vez algo se quiere cambiar, pero nadie habla de que se debe hacer el cambio y todo permanece igual bajo el concepto de que eso le ayuda a sus hijos. Siempre hay una excusa o siempre hay un motivo del por qué continuar en la misma zona, pero esa sería también una retroalimentación negativa. Como les digo, tampoco estamos hablando aquí del concepto que sea bueno o malo, sino asociar la palabra retroalimentación negativa, específicamente lo negativo, con oponerse al cambio, que no se dé ningún cambio en el sistema social, que todo permanezca como estaba hasta ese momento. Entonces, en los sistemas sociales van a tener estados. Estos estados en los cuales va a estar la sociedad van a ser específicos en un momento y en un lugar. Son espacio-temporales específicos. Ejemplo, una cultura en la cual se inserta la sociedad, el conocimiento que tiene la sociedad, la tecnología, las percepciones, los valores, así como su organización social. Y todo este estado de un sistema va a estar impuesto y va a estar influenciado por el sistema cultural, es decir, la cultura en la cual está la sociedad, por el sistema político, que son las pautas de gobierno en la cual se inserta esa sociedad, y muy influenciado por los sistemas económicos, porque son los sistemas económicos los que se vinculan con la organización social, con conocer cuáles son las clases sociales o la estratificación que tiene una sociedad. Y todas estas características del estado de un sistema social puede sufrir dos tipos de cambio. Un cambio progresivo o un cambio súbito. Los cambios progresivos, los cambios que se dan de a poco, principalmente son procesos internos. Es decir, si en algún momento una sociedad empieza a sentirse incómoda con una determinada pauta cultural, con una determinada organización social, empiezan a desarrollarse dinámicas internas que lleven a un cambio, pero este cambio normalmente es progresivo. Y si no piensen en lo que pasó en nuestra historia, que vivimos más de 30 años de un gobierno autoritario, y se consigue el golpe de Estado, ahora el cambio a un gobierno democrático, después de numerosos procesos internos y numerosos procesos fallidos que fueron progresando en el tiempo hasta llegar finalmente al cambio. Pero también pueden ocurrir cambios súbitos. Los cambios súbitos, repentinos y rápidos normalmente son perturbaciones externas. Es decir, cuando un agente, cuando una condición externa viene e impacta en una determinada sociedad y eso ocasiona un gran cambio. Pensemos a nivel país que podría ser un gran cambio o que un cambio súbito que sea causado por una perturbación externa. Sucedió en la década de los 90 que para llevar adelante numerosas obras públicas se necesitaban préstamos internacionales, pero para acceder a esos préstamos, como se había firmado todo lo que eran los acuerdos de cuidado al ambiente, la Cumbre de Río, una condición obligatoria para que un país acceda a un crédito de un organismo que era signatario de las Naciones Unidas, debía tener una licencia ambiental. A la luz de esa necesidad se crea toda la ley de evaluación de impacto ambiental con sus siguientes o subsiguientes adaptaciones, actualizaciones, hasta lo que conocemos hoy en día, pero es un cambio producto de una perturbación externa que ocurrió rápidamente. Salió esa indicación, entonces el país decidió adaptar, crear una ley, un decreto reglamentario en donde se incluya en todos los proyectos y propuestas de obras de carácter público en nuestro país, que se incluya la necesidad de una licencia ambiental. Es una perturbación que vino afuera, externa,
y que ocasionó un cambio súbito. Normalmente los cambios súbitos también son cambios rápidos, se dan en 1 año, en 2 años, y ya se puede observar y visibilizar un cambio. Ambos existen en las sociedades, no vamos a decir que uno es correcto y el otro es incorrecto, sino que son dinámicas propias de cómo funciona una sociedad. Y luego tenemos el ciclo de estos sistemas complejos, de estos sistemas sociales. Como habíamos dicho, estos sistemas sociales no son quietos, están en permanente movimiento, en permanente dinámica y por sobre todo en un permanente cambio. Y normalmente responden a este ciclo. Una etapa de crecimiento, durante el crecimiento aumenta, crece, se expande el sistema social, crece en complejidad y empieza a autoorganizarse. Cuando está bastante avanzado en su crecimiento, se llega a un equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, se llega al máximo nivel de complejidad, es cuando el sistema está más organizado y entonces se tiende a tener una retroalimentación negativa, es decir, a no sufrir ningún tipo de cambio, a permanecer el mayor tiempo posible en esa condición de estabilidad. Pero sí o sí, en algún momento, el equilibrio va a sufrir una disolución. Es decir, se va a ver influenciado por una perturbación externa o una dinámica de inestabilidad interna y se va a dar una disolución de esa sociedad. Sobre todo cuando hablamos de sistemas sociales bastante amplios y dinámicos, como puede ser un país o una organización social de mayor envergadura. No lo hablamos tanto a nivel de un sistema familiar o más pequeño, en donde sí puede permanecer en la etapa de equilibrio durante muchos años. Y luego de que se haya disuelto un sistema social, siempre va a iniciar una reorganización de las partes. Esas partes que se disolvieron, que se separaron, en algún momento van a ser recuperadas, van a formar parte de nuevos dominios de estabilidad, de nuevos sistemas, y eso va a dar origen a una nueva etapa de crecimiento. Y esto va a estar permanentemente cambiando, moviéndose en los sistemas sociales. Y veamos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de una comisión vecinal. En un primer momento se reúnen los vecinos para formar una comisión vecinal. Hay algunas problemáticas que piensan que es mejor si es que se trabaja en grupo para poder solucionarlas. Deciden organizar tareas, deciden crear roles y con toda esa dinámica después llegan a un equilibrio en donde ya empiezan a llevar a cabo esas tareas que se asignaron, se programaron, se tienen responsables de los roles. Esta dinámica puede permanecer muchísimo tiempo en este equilibrio. No tiene por qué darse una disolución de manera rápida, pero en algún momento se va a dar una dinámica de disolución que no tiene que ser tan grave como en este caso que yo les puse de ejemplo, que ocurra una pelea por la distribución de fondos. Puede que la disolución se dé porque alguna de las partes tuvo que salirse, porque se mudó de barrio, o falleció uno de los componentes, uno de los miembros, o, o porque se está dando una nueva problemática que no está sabiendo enfrentar la comisión vecinal. Entonces, las acciones que me llevan a la disolución no siempre tienen que ser drásticas. A veces son acciones tan sencillas que causan una disolución muy breve, muy temporal, y ya viene la etapa de la reorganización. En este caso yo les puse una pelea y luego se reorganizan para solucionar el problema, eligen nuevas autoridades y empiezan a planificar nuevas acciones. Cuando se da una reorganización en un sistema social, por más mínimo que sea, empieza de nuevo el ciclo. Empieza de nuevo el crecimiento, de nuevo el equilibrio, hasta que pueda volver a ocurrir una dinámica de disolución. Entonces, como les digo, este ciclo es bastante permanente, se da muchísimo en los sistemas sociales, a veces en la familia la disolución puede ser tan sencilla como que
cambiaron las reglas con las cuales se tiene que limpiar la casa. O sea, así tan sencillo puede ser lo que cause una disolución en el sistema y eso cause una nueva o origine una nueva reorganización. Pero el ciclo de estos sistemas siempre está en permanente movimiento. Y estos sistemas sociales, cuando llevan adelante su organización, se relacionan con el medio ambiente, se relacionan con un medio físico, se relacionan con un medio biológico, porque el ser humano necesita para poder sobrevivir de todos estos recursos. Nosotros no podemos vivir, o sea, ni siquiera sería decirles correcto vivir del aire porque también es un recurso del ambiente. Entonces nosotros estamos insertos en un medio biótico y un medio abiótico. El ser humano se coadapta a su medio, puede coadaptarse a su medio, es decir, favorecer, cambiar unos con otros, y también puede coevolucionar, que es cuando cambia en conjunto con su medio. Cuando ocurre, por ejemplo, una dinámica de cambio uso de suelo, se pierden ciertas coberturas boscosas, esto ocasiona que se tenga también menor disponibilidad de espacios en un sitio, sobre todo espacios verdes, entonces pues tendrá que adaptarse al ser humano a las nuevas condiciones en las cuales se encuentra, tendrá que coevolucionar con el sitio en el cual se encuentra. Entonces, son dos dinámicas que normalmente ambas van acompañadas cuando el ser humano se relaciona con su medio, se coadaptan o coevolución. Hoy en día hablamos mucho de la dinámica de la coevolución porque estamos en cambios tan grandes a nivel ambiental que pues tienen que darse estas dinámicas de ir cambiando juntos para poder favorecer la permanencia de la vida desde ambos sentidos, digamos, tanto desde el medio en la parte biótica como de los sistemas sociales con todo el entramado complejo que justamente implica y necesita de ese vínculo con el medio. Entonces, era lo que yo les quería presentar el día de hoy, tratar de entender por qué vivir en sociedad para el ser humano, que tiene una dinámica muy distinta a la que tienen otros animales o vegetales o microorganismos, es diferente, es más complejo, es más adaptativo y se dan ciertas condiciones que a veces pensamos que por qué el ser humano es así y es así por naturaleza, porque son características y pautas de comportamiento con las cuales ya venimos configurados genéticamente en nuestro ser y vivir en sociedad, y que cuando lo conocemos y sabemos que es algo propio, es mucho más fácil enfrentarlo o conocerlo y vivir en paz con nosotros mismos, como lo diríamos, porque eso nos ayuda a poder permanecer y relacionarnos de manera armónica con los demás. Entonces, les dejo este espacio, si tienen algún comentario de lo que estuvimos dialogando. Profe, Sí, no sé hola. si me escuchas. Hola, ¿qué tal? Perdón por entrar tarde, lo que pasa es que yo tuve un examen a las 8:30 en la facultad y apenas salí ya me conecté, pero después voy a volver a ver el video y la presentación también. Pero ahora lo que explicaste entendí todo. Súper, sí, María Paz, no, me avisó Sofi que estabas rindiendo, no te preocupes. Dale, profe, gracias. El De sábado que nada. viene Sofía ya entro primera hora. Es que el sábado que viene es sábado santo, entonces no vamos a tener clase. No sé, por favor, no hace falta que madruguen ni que se me despierten el próximo sábado porque es sábado santo, así que pueden